Bienvenidos nuevamente, ya estamos por aquí. Nuestra segunda... Aline, les pido por favor, silencien su micro. Perdón. Sí, no te preocupes, Aline, no pasa nada, no te preocupes, es parte de nuestra modalidad virtual, ¿no? Tenemos también, atendemos a nuestros familiares, etcétera. Entonces, no se preocupen. Vamos a admitir ahora aquí a su compañero Francisco. Hasta aquí. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que acabamos de ver? Géneros, subgéneros, todo en orden. Muy bien. Entonces, cuidemos nuestros micros. Francisco, pónganlos en silencio, por favor. Y si tienen alguna duda, pues levanten sus manos. Y no te preocupes, Aline, de verdad, no te preocupes, al contrario, reconozco tu empeño, el que mira, como nos compartes, estás recogiendo a tus hijas, con todo lo que implica la lluvia ahorita en este momento, y aún así, aquí estás presente en la sesión. Felicidades, Aline, al contrario, es me parece que motivador para tus compañeros y para nosotros también. Entonces, no te preocupes, Aline. Seguimos. Vamos a hablar ahora acerca del proceso de lectura. Fíjense bien, existe un proceso para leer. Yo sé que la mayoría, pues, leen así tal cual. Tengo un libro y empiezo a leerlo así, sin más ni más. Pues les comparto que hay un proceso y este proceso te sirve, te va a ayudar muchísimo para que puedas obtener el aprendizaje que buscas o vivir la experiencia o ir más allá en esta obra que vas a leer. Entonces, como todo en la vida tiene un proceso, hay algo previo, antes de, algo durante y algo después. Te lo explico brevemente y a grandes rasgos. En la prelectura se trata de que antes de leer, ubiques desde un espacio adecuado, una hora adecuada, donde no tengas distractores, celular apagado, televisor apagado, distractores a un lado, para poderme concentrar en mi lectura. También es parte de esta etapa previa. Ya tengo todo adecuado, inclusive me estoy tomando un vasito de té, una tacita de té, un vasito de agua, ya preparé mi espacio, música ambiental, si acaso música clásica, prendí un incienso, aromaterapia. Fíjense bien, tiene que ser esta etapa de la lectura algo agradable. No es como, ay, tengo que leer, qué complicado, qué pesado, qué aburrido. No, al contrario. Entonces, no debemos de hacerlo pesado, cansado o ponernos a leer por allá a las 11 de la noche acostados en nuestra cama. Pues claro que no nos vamos a concentrar, no vamos a comprender. De por sí, fíjense, les comparto uno de los principales problemas más graves, más de los retos más grandes que tenemos como seres humanos, es aprender a controlar nuestra propia mente, a tenerla quieta, sin ningún pensamiento, en paz, para poder estar en el presente, aquí, ahora. Claro que se puede. Entonces,
La respiración, por ejemplo, la meditación es una de las principales herramientas para ello. Fíjense entonces, aún no me meto siquiera a la parte, digamos que meramente académica de la lectura como tal. Primero, estoy adecuando mi espacio. Yo estoy tranquilo, no tengo sueño, no tengo hambre, estoy a gusto para ponerme a leer. Por eso lo voy a planear, voy a estructurar mi día, a qué hora me conviene más leer, en dónde, ¿sí? Para poder estar concentrado o concentrada. A propósito de ello, también tenemos, ustedes mismos nos han externado como estudiantes que dicen, me han comentado, pues bueno, asesor, no puedo yo estar así como tan en calma, tengo mis hijos, tengo que estarlos atendiendo y demás. Yo lo que hago es, me pongo audífonos y de esa manera me puedo concentrar en mis lecturas, de las infografías, del material aquí de plataforma, etcétera. Perfecto. Eso me parece extraordinario. No podemos tampoco poder tener impedimentos, ¿verdad? Se vale. El chiste es considerar todo lo necesario para podernos concentrar en una hora. Ok, ya tengo todo eso. Ahora, parte importante que ya les explicaba en el esquema anterior es que investigues antes de leer el texto, si es una obra completa, leer el prólogo, la contraportada, el índice, darle una ojeadita a todo el texto, investigar al autor, quién es el autor, dónde se creó la obra, en qué tiempo. Todo eso es el contexto de producción. ¿Qué pasa? Tú puedes comenzar a leer un texto, pero si no leíste previamente el contexto de producción, el contexto sociohistórico y cultural, que se te pregunta en una de las actividades de la semana, si no lo leí, si no lo conoces previamente, la interpreta o te va a costar trabajo leer el texto o no lo vas a interpretar de manera adecuada. Pero si previamente a tu lectura investigas al autor un poco en torno a su obra, no su biografía, sino en torno al momento en el que creó la obra, qué edad tenía, cómo se encontraba, si estaba pasando por una situación difícil, etcétera, etcétera. Ah, bueno, todo esto nos va a ayudar a que podamos entender mucho mejor la intención de la obra y que en la primera, yo siempre sugiero que sean mínimo 2 lecturas, pero si tú investigas esto previo del autor y de la obra, al momento en el que la leas, te va a ser mucho más sencillo, porque ya vas a saber que esa obra fue creado en medio de una guerra. Ah, pues claro, cuando tú estés leyendo la obra, vas a ya estar en ese contexto de una guerra y vas a interpretar de una manera más sensible la obra. Esto en la etapa previa. Leamos sus comentarios. Nos dice Verónica, bonita tarde, voy llegando. No te preocupes, Vero, la sesión va a estar grabada, entonces no te preocupes. Cualquier duda, te escuchamos. Nos dice Blanca, eso es cierto, la de Sor Juana la entendí después de conocer más de ella. Exactamente, Blanca, así es. Un claro ejemplo, este, que es la de al que ingrato, ¿verdad? Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante. ¿Sí? En lo personal me gusta la poesía y pues son obras que constantemente compartimos con los estudiantes y pues ya las memorizamos. Nos dice Eli, comparto la misma opinión de mi compañera Blanca, entendí después de investigar sobre la autora.
Excelente, Eli, qué bueno, me da gusto que lo hayan. Sí, claro, está súper interesante, exactamente. Nosotros podemos leer la obra, es lo que les digo, lees el poema, hombre, este que les decía, al que ingrato me deja busco amante. Bueno, pues puedes dar una interpretación de por qué, de tú cómo entiendes ese poema, pero si buscas el contexto de Sor Juana, la adversidad que le tocó vivir, que ella prácticamente, digamos que sacrificó su vida para tener acceso al conocimiento, eh, al meterse al convento, porque ella era la única manera de acceder al conocimiento, porque en el tiempo que a ella le tocó vivir, la mujer no tenía participación en la sociedad, tenía, su opinión no tenía tanta valía, y no podían tener acceso al conocimiento. Fíjense qué adverso. Entonces, aún así ella luchó, prefirió meterse al convento para acceder al conocimiento y desde ahí poder obtener lo que ella necesitaba y quería y dejarnos este gran legado por el resto de nuestras vidas, ¿no? Hace tiempo que no está físicamente con nosotros, pero su legado sigue súper latente. Esa es la maravilla de los escritores, que los escritores escriben, valga la redundancia, para la posteridad, para quedar plasmados, para vivir en sus obras. Entonces, así es, si nosotros investigamos previamente el contexto de las obras y de los autores, vamos a comprender mejor. Excelente, muy bien. En la lectura, ¿cómo voy a leer? Viviendo una experiencia estética. A veces mis estudiantes en el aula presencial me dicen, es que no se me pega cuando leo. ¿A poco no? Lo hemos escuchado hasta de nuestros hijos. Es que no se me pega cuando leo. ¿Por qué? No se les pega y tienen el celular prendido, y están atendiendo mensajes y tienen el televisor prendido. Entonces, ¿cómo voy a leer viviendo una experiencia estética? Me voy a estar tomando un tecito con música clásica de fondo, disfrutando, que sea toda una experiencia mi lectura. Voy a tratar de oler al momento de estar, de cómo olía ese bosque donde se da la historia, cómo se escuchaban esos pájaros o el viento, con nuestros cinco sentidos. Si alguien ha desarrollado un sexto, qué mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vivimos experiencias positivas o negativas? ¿Se nos olvida una experiencia? Claro que no. Las experiencias nunca se nos olvidan. Entonces, aunque sean negativas, menos, ¿verdad? Las negativas. Entonces, ¿cómo voy a leer viviendo una experiencia? Así es como tengo que leer. Obviamente, pues hacer subrayado de de algunas ideas y demás. Realizar mínimo 2 lecturas, 3, si es posible. Una exploratoria general que tiene que ver esta con la etapa previa y una analítica. Después, la etapa de post-lectura a grandes rasgos es que siempre que leas, escribas algo. ¿A poco no nos pasa? Todos decimos lo mismo. No, yo para qué escribo, yo ya comprendí la lectura y luego a las semanas o a los días quieres volver a acordarte y ya no te acuerdas. Entonces, la etapa de postlectura nos dice que siempre escribamos algo de lo que leímos, un listado de palabras clave, un resumen, una síntesis, un esquema, un mapa mental, un mapa conceptual, palabras clave, ideas clave, lo que tú quieras, pero que escribas algo. Un dibujo, claro, hasta un dibujo, pero el chiste es que aterrices algo de lo que leíste. Fíjense bien, este es el proceso de lectura. Existe un proceso para leer. Yo sé que hasta ahorita la mayoría solo leíamos al momento y ya, pero existe un proceso.
Si aplicas este proceso, vas a tener lecturas significativas. Elementos de análisis de una obra literaria, ¿sí? Ya estos ya los mencionamos hace un momento. Vamos con los elementos de análisis ahora de fondo, el argumento. ¿Cuál es el argumento de una obra? Responde a la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Si yo me hago la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Voy a conocer cuál es el argumento. Si yo me pregunto cuál es la idea central de la obra, es el tema. ¿Qué pasa en la obra? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué pasa al inicio? ¿Qué pasa en el desenlace y en el clímax, en el desarrollo y en el clímax o nudo? ¿Qué pasa en el desenlace? Esas son acciones, momentos. El tiempo es la duración en la que se presentan los hechos. Puede ser objetivo o cronológico. Literalmente las horas, los días son explícitos, o subjetivo o psicológico, que solo transcurre en la mente del personaje, y que este tiempo subjetivo psicológico está más relacionado con las obras pertenecientes al género poético. Por lo regular a veces no se menciona, puede que sí, pero por lo regular es un tiempo que solo transcurre en la mente del personaje o del autor, del sujeto lírico en cuestión. El espacio es el lugar donde se desarrolla la historia. ¿Cómo podemos conocer el lugar? El espacio donde se desarrolla la obra. Ah, pues en un bosque, en una casa, en una ciudad, en un parque. Los personajes son los seres creados por el escritor que tienen características físicas, ya saben, exteriores e interiores, físicas y sentimientos, emociones, etcétera, etcétera. Fíjense, existen dos tipos de lenguaje: lenguaje connotativo y lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo es este que estoy utilizando en este momento. El lenguaje denotativo es el lenguaje que utilizamos en nuestra vida cotidiana, aquel que es específico, claro, objetivo. Y existe otro tipo de lenguaje, el lenguaje connotativo, es el que adquiere sentido de acuerdo a donde está utilizado. Este lenguaje connotativo es el que vamos a utilizar durante todo el módulo. Es el propio del arte, es el propio de la literatura. ¿Sí? Lo que les decía, si yo expreso mis sentimientos, ¿soy poeta? No. Si yo expreso mis sentimientos de una manera figurada o de una manera connotativa, entonces ahora sí soy poeta. ¿Sale? Entonces, este lenguaje connotativo es el que necesitamos para, es el que utiliza el escritor para crear su arte. Entonces, el lenguaje connotativo es figurado y el lenguaje denotativo es objetivo, claro y específico. Aquí lo vemos de manera más clara. De una manera denotativa, el corazón, vamos a ver la palabra o el término corazón, de una manera denotativa, significa órgano muscular que bombea sangre. Ahora, corazón, de una manera figurada, el corazón es amor, ¿verdad? Literalmente el corazón es amor, no, de manera figurada, de manera artística, de manera connotativa. Lluvia, de manera denotativa. La lluvia caía abundantemente, como en este momento, ¿verdad? Literalmente, de manera denotativa, la lluvia cae abundantemente.
Ahora de manera figurada, de manera connotativa. La lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Literalmente, ¿puede haber lluvia en los ojos? No, se refiere a que estaba llorando. Ah, bueno, eso es figurado. Ese es, esto es esto es arte. Yo lloraba por algo que me tocó vivir. ¿Eso es arte? No. Pero si digo, la lluvia de mis ojos en aquel momento dejaba ver la tristeza que había pasado. Ah, bueno, claro, ahí sí es arte, es figurado. Denotativo el término estrella. Son astros que poseen luz propia de manera connotativa. Las estrellas de sus ojos iluminaban el firmamento. Connotativo, figurado. Denotativo, luz. La luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. De manera connotativa, he utilizado el término luz, la luz de la inteligencia humana, figurado, ¿sí? Y no les puse tanto como en poesía, sino en aspectos más, como más específicos para que lo comprendan mejor, pero se van a dar cuenta que la poesía utiliza bastante esta cuestión. Toda la literatura, el lenguaje connotativo. Fíjense bien, esto es muy importante. Las figuras retóricas. Las figuras retóricas son el principal recurso que tiene el escritor para crear arte con la palabra. Eso es el principal recurso que tiene el escritor para crear arte con la palabra, es esto, las figuras retóricas o figuras literarias o recursos estilísticos o recursos retóricos. Esta es la estética, el arte de la palabra, ¿sí? Entonces, este es el principal recurso que utiliza el escritor para crear arte con la palabra. Hay muchas figuras retóricas, muchísimas. Aquí analizamos 4, pero yo les voy a compartir un esquema donde vienen todas las figuras literarias para que se apoyen y conozcan más y además, pues para que puedan escribir poesía incluso si ustedes así lo quieren en algún momento. Una de las figuras retóricas es la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Se aplica el nombre de un objeto a otro con el que se observa alguna analogía o semejanza. Fíjense bien. Sus cabellos son oro. Esto es una metáfora. Está comparando el oro con sus cabellos. Quiere decir que era rubia, ¿verdad? Perlas, sus dientes. Otra metáfora. Quiere decir que tenía unos dientes muy blancos. Los está comparando con las perlas. Sus labios corales, sus mejillas rosas, sus ojos soles, marfil sus manos. Estos son metáforas, comparaciones de un objeto con otro con el que se observa alguna analogía. Y esto es un fragmento del gran Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Hipérbole, otra figura literaria. ¿En qué consiste esta figura literaria? Exagerar el verdadero concepto de las cosas, aumentándolas y disminuyéndolas. Ejemplo de un hipérbole. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. ¡Qué exageración! Eso es una metáfora. Eres más lento que una tortuga. Eso es un hipérbole, perdón. ¿Sí? ¿Se podrá hacer más lento que una tortuga? No, es sentido figurado, es una exageración para transmitir una idea. Oxímoron, otra figura literaria, combinación en una misma palabra de dos términos de significado contradictorio. Sol de medianoche.
Es un oxímoron puesto que sol y medianoche son opuestos. También es un oxímoron la expresión calma tensa. O hay calma o hay tensión. La palabra altibajo, ¿sí? Si quieres paz, prepárate para la guerra. Oxímoron comunes, muerto viviente. Si se fijan, son términos que a veces utilizamos. Es arte de la palabra. Agridulce, de todo un poco, ángeles del infierno, pequeño gran hombre, menos es más, son opuestos, por lo tanto, son oxímoron. Y es crear arte a través de la palabra. Comparación o símil, otra figura literaria, consiste en comparar un término real con otro imaginario que se le asemeje en alguna cualidad. Su estructura contiene adverbios como, tal como, cual o similares. Es exactamente igual a la metáfora, solo que la metáfora no lleva el cómo. La comparación o símil sí lo lleva, fíjate bien. Sus manos son suaves como el terciopelo. Esto es una comparación o símil. Vamos a convertir esto en metáfora. Sus manos de terciopelo. Esto es metáfora, quitando el cómo. Eres duro como el acero. La calle estaba oscura como la boca del lobo. Sus ojos son como dos esmeraldas. Son comparaciones porque utilizan el cómo, comparando un elemento real con otro que se le asemeja. ¿Sale? Antes de terminar, déjenme les comparto el esquema. Mañana lo explico más a fondo. Aquí está el esquema, miren. Aquí vienen todas las figuras retóricas, todas las figuras literarias, ¿sí? De negritas está la figura, su definición y posteriormente, un ejemplo de azul. Todas las figuras literarias, por si en algún momento quieres utilizarlas y además, pues para que profundices más en esto del arte de la palabra, pues bueno, aquí lo tienes. Y te decía, pues mañana lo vamos a explicar, mañana profundizamos más en esto. Entonces, bueno, pues con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Damos espacio en este momento para preguntas, dudas, comentarios. Los escucho. Ahora sí, llegamos al tiempo de atender a dudas, comentarios. Aline, Beatriz, Blanca, Elizabeth, Francisco, Mónica, Tere, Verónica. ¿Alguna duda que tengan, algún comentario que quieran externarnos? Levantó su mano Blanca. Excelente, Blanca. Te escuchamos. Buenas tardes, profesor asesor. Hola. Con respecto a lo de los personajes en la tabla, en la obra de Sor Juana, tengo identificados 3 personajes, pero como tal no menciona un nombre específico, pero sí los puedo nombrar así como una mujer, un hombre que ama y un hombre que no ama, o tengo que poner que no hay personajes identificados como tal. Sí, digamos que no hay personajes como tal, es lo que conocemos y lo acabamos de ver hace un momento como sujeto lírico, el sujeto lírico y el objeto lírico, pero personajes como tal, bueno, en este caso de eh, Sor Juana viene siendo también el sujeto lírico, ¿sí? Que es la persona que está expresándose en la obra como tal. No sé si me doy a entender. Sí, sí, ya comprendí un poco más esto. Sí. Excelente.
Gracias. Gracias. Gracias por tu pregunta. A ver, denme un momentito, déjenme abro aquí. Ya vi la mano levantada de Elizabeth, muy bien. Permítanme poquito, Eli. Actividad 1, para tenerla aquí lista. Elizabeth, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Está bien dicho, complementando el comentario de la compañera, está bien dicho que ponga en la actividad que está hablando de una mujer y dos hombres. ¿O sea, está bien descrito de esa manera? Sí, sí. Personajes, o se habla de tres, pues sí lo puedes mencionar así de manera general, Eli, no pasa nada. Está correcto. Ok, ¿Sí? gracias. A ti. Ya sabemos que en las otras obras, pues sí, tal cual, ¿verdad? Vemos al rey burgués, al poeta, ¿sí? A los pintores, etcétera, ¿no? A Don Félix, a Lucrecia, a Isabel. Muy bien. Si alguien más tiene alguna duda, déjenme ver. Les pido que vayan bajando sus manos quienes ya participaron para ver bien quién. Ok, excelente. Ahora, Teresa, muy bien, Teresa, te escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta también es sobre en este caso sería, pero en el tiempo, porque, bueno, yo como que al principio lo entendí que era el tiempo de la obra, pero más bien eso está en el contexto, ¿verdad? Así es. Bueno, sí, en el tiempo que fue escrita. Entonces, en la pregunta, ¿cuál es el tiempo de la obra? Es en el tiempo que yo, ¿cómo sería? Que se identifique, pero dentro de lo que está escrito. Exactamente, es correcto. Y aquí lo retomamos nuevamente, estoy poniendo la diapositiva. Exactamente, el tiempo interno, muy bien, lo dices muy bien. Sí, porque el tiempo externo ya lo compartimos dentro del contexto de la obra, ¿verdad? Cuándo fue escrita, en qué época, etcétera, etcétera. Se trata del tiempo interno, que es la duración en la que se presentan los hechos, tal cual. Las horas, los días son explícitos, o si no son explícitos, y mencionarlos, o si no son explícitos, bueno, se trata de un tiempo subjetivo o psicológico, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la de Sor Juana Inés de la Cruz, viene siendo un tiempo subjetivo. Digamos que no podemos dar respuestas tal cual. No podemos dar respuestas tal cual, pero creo que estás muy bien en tus deducciones, me parece correctas. ¿Sale? Para no dar respuestas porque tampoco no se nos permite. Sí, sí, claro. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentarios? A ver, alguien nos escribe en el chat. Nos dice Mónica, ella tenía dudas sobre la metáfora y la comparación, pero ya le quedó claro con esta explicación. Gracias a ti, Mónica, me alegro. Nos dice Betty, ¿es necesario poner todos los personajes o solamente unos cuantos? Todos los personajes, sí, se nos piden todos los personajes en las actividades. Vamos a ver aquí. Sí, ¿cuáles son los personajes de manera general? Entonces, pues sí, todos los personajes que tú identifiques. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, otro comentario? Gracias, Betty, a ti. Y si no, pues vamos a cerrar ya nuestra sesión. Elizabeth, te escuchamos. Gracias. Solo me está costando un poco de trabajo en la actividad de integradora 1 en el inciso B, donde nos pide que expresemos el lenguaje literario, dándonos como ejemplo el lenguaje connotativo. Me está costando un poco de trabajo. Me quedó claro, bueno, entendí un poco de acuerdo a la presentación que nos compartió hace unos momentos,
pero no alcanzo a entender cómo poder expresarlo y responder a este inciso. No sé si pueda contar con algún otro material o que me pueda sugerir para poder analizar esta parte. Ok, te refieres tú a la actividad integradora 2, ¿verdad? Sí, perdón, sí, a la actividad integradora 2, sí. Ok, en la actividad integradora 2, que es lo de el perro y el cocodrilo, ¿verdad? Así es. Ok, fíjate bien. Aquí tú vas a volver a contar la historia, pero vas a utilizar vas a utilizar el lenguaje connotativo. Para ello, puedes expresarte de una manera figurada. Parte de lo que vayas a contarnos, compártelo de una manera figurada. ¿Cómo? Para esto te va a servir bastante este esquema, ¿sí? Dinos, cuéntanos la historia y dentro de la historia mete alguna metáfora. Sus cabellos son oro o tenía sus dientes tan como las perlas. Alguna metáfora, mete algún sinécdoque, alguna metonimia, la figura literaria que tú quieras, pero que te expreses de manera figurada. Eso es lo que necesitamos y es lo que se nos pide en esa actividad. Qué bueno que lo mencionas porque luego a veces se les pasa. Se trata de eso, que utilices el lenguaje figurado. Exactamente esto que acabamos de ver, el lenguaje connotativo, ¿sí? Que, por ejemplo, digo, adaptado a esa lectura, pero la lluvia de sus ojos, esto es figurado, esto es lenguaje connotativo, ¿sí? A Entiendo. esto se refiere. No sé si me doy a entender. Sí, 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 ya me quedó un poco más claro y voy a hacer, bueno, me voy a basar en la información que nos proporcionó. Muchas gracias. Sí, a ti. Entonces, cuéntanos la historia y en algunos fragmentos utilicen el lenguaje connotativo, el lenguaje figurado o tal cual metan una figura literaria que tenga que ver, obviamente, adaptada al fondo del cual ustedes están hablando. Dice Blanca, excelente, me resolvió muchas dudas, le agradezco mucho y esperamos a tener los links del material. Excelente, me da gusto escuchar eso, Blanca. Qué bien que resolvieron dudas con la sesión. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Si no, pues vamos a dar por concluida nuestra sesión. Parece que no. ¿Quién me ayuda a leer esta frase, por favor, para cerrar? Adelante, Vero, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos que ignoramos, contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es indudablemente más rico después de la lectura. Adolfo Casares. Excelente, Gracias. Vero, gracias. Pues gracias, muchas gracias por una sesión muy interesante. Qué agradable, Aileen, qué bueno que te agradó. Entonces, bienvenidos nuevamente. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por estar de manera sincrónica aquí en la sesión. Sé que para estar